Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial del Día Nacional del Patrimonio Cultural. A pesar de la emergencia sanitaria, la Universidad de Santiago no ha querido no festejar este día, no ha querido estar ausente, y es por eso es que hoy le presentamos en un modo de preestreno un corto documental realizado por el Archivo Patrimonial de esta institución. Hacia la cumbre es un homenaje a un profesor de la rama de montañismo de la Universidad de Santiago, Claudio Gálvez Santibáñez, quien en el 2001 falleció en un accidente haciendo cumbre junto a Luis Álvarez en uno de los montes más altos y peligrosos del mundo, el Gasherbrum 1, ubicado en Pakistán. Ambos fueron representantes de la universidad y de Chile, siendo los primeros de este país en subir esta cima de más de 8.068 metros de altura. Claudio Gálvez fue siempre un apasionado por el montañismo y inició muy tempranamente, a los 13 años de edad, y nunca más se detuvo. Hizo numerosas incursiones en Europa, en América, en Asia, y también destacó como seleccionado nacional de andinismo. En 1982 se integra a la Universidad de Santiago, específicamente al Departamento de Deportes, donde jugó un rol fundamental en revitalizar y en profesionalizar la rama de andinismo de esta casa de estudio. Ahí organizó numerosas expediciones a distintos países, a Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, focalizando principalmente su rango de acción en el extenso cordón andino. También participó en varias incursiones con grupos de chilenos en varias cumbres de más de 8.000 metros por el nivel del mar. Y, por ejemplo, tenemos la incursión en el monte Gasherbrum 2 en 1978, obviamente al Everest en Nepal en el 83, en el 86, en el 89, también en el Broad Peak de Pakistán en 1998, y en el 2001 llega a la cumbre del Gasherbrum 1. También se destacan sus participaciones y sus incursiones en la cordillera de Pamir, en la ex Unión Soviética, en los Alpes europeos, en el Himalaya, en Pakistán. Bueno, tantas cosas que nos dejó Claudio Gálvez, querido y amado por muchos de sus estudiantes y por siempre recordado. Claudio Gálvez dejó el nombre de la Universidad de Santiago de Chile literalmente en lo más alto, y hoy, a casi más de 20 años de su partida, este documental es un homenaje a su rol como deportista y como formador. Podrás encontrar, además de este documental, miles de archivos fotográfico, textual y audiovisual sobre el deporte universitario en las páginas web de elarchivopatrimonial.usach.cl. Espero que logren disfrutar este documental que hoy se preestrena en el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Todo el mundo le decía maestro. Yo le decía maestro no por ser profesor, sino que como maestro, así como gurú. Convocaba a la gente, él aglutinaba a la gente de diferentes maneras y él era creíble. Él era como
el profesor de la Plaza Italia hacia abajo. Él de aquí, de la población Los Nogales. Era un hombre muy entretenido porque tenía 1000 historias. Él metía las manos en el refrigerador para entrenar del frío. No creía que era nada imposible. Tenía como 4, 5, 8 mil. Y eso es como ser campeón del mundo varias veces. Como grandes personas, tú lo querías o lo odiabas. No le encantaba a todo el mundo, pero a la gente que lo encantaba lo acompañaba hasta la muerte. ¿Verdad? Sí. Esos ferias de ramas de créditos deportivos, me encontré con Claudio y me puse a conversar, pero conversando de montaña. Entonces le dije, no, yo voy a subir un 6000 en septiembre, qué sé yo, y he hecho tantos cerros. Y Claudio ni me miró y me dijo, bueno, si quieres aprender montaña, métete al curso. A Claudio le llamaba mucho la atención de que cuando él estaba haciendo su deportivo, yo estaba entrenando corrida, él terminaba el deportivo, yo seguía corriendo y él seguía con la rama, terminaba con la rama y yo seguía corriendo. Entonces como que le llamó eso mucho la atención y decía, ¿tú por qué corres? Porque me gusta correr. Se acercó con un proyecto, el primero, o sea, el que hicimos, yo diría que es el que fue ir a la cordillera Alpamir, al ex Monte Comunismo. Me dijo, oye, ¿te engancharía ahí en este proyecto? Hacer un documental sobre vender el documental y con parte de eso financiar este gran proyecto. Me entusiasmó inmediatamente. Ambos ejercíamos nuestras funciones en el estadio. Claudio con su grupo de andinistas entrenaban prácticamente todos los días y además Claudio tenía entre sus obligaciones unos cursos de acondicionamiento físico, puesto que él era un profesor de jornada completa que tenía que cumplir algunas funciones como esa. Cuando se formó la selección nacional de montaña por allá por el año 70 y tanto, 77, 78, habían grandes próceres, o sea, había un Lucero, había un Oyarzún, y ellos agarraron las grandes universidades, la Universidad de Ícono, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, qué sé yo. Y él dijo, él se centró en la Universidad de Santiago porque dijo que era como, ahí se podía encontrar buen material, digamos. Habían dos ramas fuertes en ese tiempo, que era la Universidad Católica y la Universidad de Santiago. Por sus logros, por su convocatoria, y eso era, yo creo que gracias a Claudio. Lo que yo escuché cuando yo llegué, que había habido en algún momento, no sé si una rama de montaña o un grupo de excursión, ¿ya? Lo que sí sé es que cuando llega Claudio a trabajar en la universidad, su norte siempre fue hacia las altas cumbres. Él era el profesor entrenador de la rama de andinismo de la universidad, que estaba conformada con estudiantes y algunos funcionarios. Y él naturalmente era el líder. Él era el líder y el responsable. Fue el líder de la rama de andinismo. Yo diría en la mejor época de la rama de andinismo de acá de la universidad, porque tuvo mucho éxito. Y bueno, yo creo que la rama está refundada o llega al nivel que tuvo en su momento con su presencia, es por los grandes logros que él obtuvo y por todas, obviamente, las planificaciones que él creó.
para gestionar los auspicios. Entonces, él decía, si yo lo voy a hacer y lo estoy planeando, tengo que lograrlo. Cuando yo conocí a Claudio, obviamente él hacía menos 2-3 expediciones del año. Y para mí era eso como, wow. Claudio era el que fijaba los objetivos, siempre. O sea, el objetivo de tener una expedición en invierno, en vacaciones de invierno, tener una expedición en verano y una expedición en septiembre. Después de haber conquistado la mayoría de las cumbres de Sudamérica y la mayoría de las cumbres también de Chile, y las más importantes es que actualmente nos estamos preparando para ascender la montaña más alta de la cordillera del Pamir, el Cerro Comunismo, de 7.495 metros, siendo la montaña más alta de la Unión Soviética. Junto a nuestros compañeros y alumnos de esta rama de la Universidad de Santiago de Chile, es que actualmente estamos abocados en ser los primeros chilenos en alcanzar esta cima. Lo que Claudio decía era ley. Bueno, ese era uno de los encantos que tenía Claudio, imponerse, ¿ya? Se imponía, pero se imponía con muy buenos argumentos. Siempre se organizaban expediciones a los Alpes, se organizaban expediciones a Perú, a Bolivia, a Argentina, qué sé yo, bueno, y todo Chile. Pero siempre eran por algo, y no era porque era un cerro bonito, sino que era como proyecto A. Siempre Claudio estaba pensando como un pasito más. La idea para Claudio siempre fue hacer imprimir su nombre en una primera ascensión. Dentro del montañismo ese era su sello. Siempre tratar de hacer cosas nuevas. O sea, primera ascensión, hicimos una primera ascensión al Randrapalca. Y los viajes no eran planificados de un día para otro, los viajes eran planificados de un año para otro. Entonces el grupo empezaba a entrenar en marzo, abril, mayo, y para ir, no sé, en diciembre al Himalaya. Obviamente las salidas las pagábamos nosotros, pero además con los beneficios de la universidad y los proyectos que se presentaban en ese tiempo a DIGEDER, se daban algunos fondos para generar la expedición. Con la rama se empezaron a pedir cuotas, pero a dar becas también. Desde el punto de vista económico había una variedad de personas, unos que tenían poder económico y podían financiarse fácilmente, pero otros no tenían nada. Y igual ellos podían practicar, igual tenían la misma oportunidad a veces de ir a estas expediciones grandes, y Claudio buscaba la parte para que los que no tenían el dinero lo podían ser financiados, y los que tenían podían aportar. No, siempre le creía mucho a esos proyectos, porque los proyectos los hacían. O sea, lograba un 8000 y aparecía en todas partes, y eso era algo importante. Él me dijo, yo vengo de una familia humilde en la cual pude hacer andinismo, pude hacer expediciones grandes, entonces yo sé que se pueden hacer. El hecho de escalar 8000 en los Himalayas lo hacía ser un personaje de un deporte tan importante que en ese tiempo tenía mucha importancia lo que lograran los andinistas en los diferentes niveles. Yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo, si yo lo planifico, si yo pienso, allá llego. Ese es como de hecho el espíritu básicamente que dejó Claudio, ¿ya? El no rendirse en pos de un objetivo. Uno puede dar un paso y dice no doy más, pero sin embargo da otro, y da otro, y da otro, y después miras para atrás y te das cuenta que caminaste una infinidad y estás arriba de todo, y lo lograste. Y eso para mí fue Claudio, de que me hizo creer en mí,
nos hizo creer como grupo que todo se podía hacer, que todo se podía hacer. No solamente se contentaba con los logros de él, sino también de las personas que él había formado, que es lo que yo creo que caracteriza no solamente un profesor, sino un maestro de vida. Los fines de semana se iba temprano, los viernes me acuerdo, porque él siempre estaba afuera. Él, no como la mayoría de los chilenos que nos vamos el viernes para la casa, él se iba a la montaña. O sea, la montaña era su casa. La motivación de Claudio era que Chile obtuviera o llegara a alcanzar las 14 cimas más altas del mundo. Ese era el objetivo de ir al Gachenbrunn 1. Además que no había ninguna otra expedición que ya lo hubiera hecho dentro de Chile. De los 14 cumbres 8000 que hay en el planeta, el Gachenbrunn 1 está como en el lugar 12, 10, más o menos, en altura. Pero en dificultad técnica es como de las 5 montañas más peligrosas. Nos despedimos con un abrazo y le dije, Claudio, que les vaya bien, que retornen sin novedad. Y él me dijo, no, que vuelvan, que hagan cumbre, hombre, que hagan cumbre, me decía. En realidad yo le decía, sí, que hagan cumbre, pero más importante que vuelvan sin novedad. A Claudio en esa expedición lo vi diferente. Yo había hecho el broadcast hacía 2 años atrás. Estaba muy triste. De hecho, en febrero, enero, había fallecido Sergio en un accidente de instrucción en San Gabriel, lo rodado San Gabriel. Y Sergio Zárate es un pilar fundamental en la expedición. La persona que Claudio decía, yo con Rambo, yo sé de que yo me caigo, Rambo me agarra y me toma. Rambo era como brusco, pero era un tipo técnicamente perfecto. A veces la vida nos da mensajes que nosotros o no sabemos escuchar o no tenemos la capacidad para ver más allá, tal vez. Y Claudio tuvo un gesto muy raro, lo encontré yo en su momento, ya, porque se despide de todos sus amigos, se despide de mí, me da un abrazo y me dice, los vemos a la vuelta, compadre. Entra a Interpol, antes de pasar la tarjetita de Interpol, se devuelve y me llama, me dice, Pato, ven. Me da un abrazo y me dice, puta que te quiero, amigo. El día en cuestión recibo un llamado a la 1 de la mañana. Me llamaba el presidente de la rama, Leonardo Escandón. Aló, Patito, oye, adivina, los chiquillos hicieron cumbre. No me interesa que hayan hecho cumbre, ¿cómo está Claudio? Muchacho, esta va a ser mi última expedición. Tenía tantos planes, me dijo, no, esta va a ser mi última expedición. No estoy diciendo que no voy a venir al Himalaya, pero yo no voy a subir más cerros, dijo. O sea, yo puedo venir con ustedes, pero yo voy a ser su gerente técnico. Lo dio como mensaje. El mensaje siempre decía, si a mí me pasa algo, chico, yo quiero que me dejen allá. Porque ese es mi lugar. Él siempre lo comentó, yo se lo escuché.
pucha, hicieron cumple a tal hora. No, te estoy preguntando eso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está Claudio? ¿Qué pasa con Claudio? ¿Dónde está Claudio? Bueno, ¿qué pasa? Claudio en el descenso me dice, cayó y perdió la vida. Fue un palo, un mazazo en la cabeza que a uno le pegan, que cuando le dan esas noticias así que, pucha, como que uno nunca quiere escuchar. Claudio tenía unas polainas que eran de toda la vida. Ni un piquete, nada. ¿Cachai? Y eso demostraba su técnica, la técnica exquisita que tenía. Entonces, bajando del cerro, él se enreda con una polaina. O sea, y se cae de poto. Y queda mirando a Luis y le dice como, puta la weá, o sea, ¿cómo me pasa a mí después de 35 años en montaña? Yo me tropiezo. Y se da vuelta y se resbala. Fue duro porque hubo una persona que tan cercana desde el punto de vista como ser humano y que le pase esto. El único, para mí consuelo fue que él estuvo ahí y murió en su ley. Su cuerpo está donde él quería estar, donde él siempre suele estar. Y ahora él está en la montaña. Rezamos. Me acuerdo, teníamos un santito de Padre Hurtado, ahí leímos también. Y nos despedimos, Claudio. Claudio fue un gran amigo. Se le extraña mucho, aún hasta el día de hoy. Creo que nos vamos a volver a encontrar con Claudio. En algún momento. para la gente que se queda acá en nuestra sala, para la gente que se quedó en la rama. Sufrimos, trabajamos, nos sacrificamos y lo logramos.